En cada rincón del mundo, desde monasterios olvidados hasta catedrales que guardan secretos en sus sótanos, existen rituales que nunca debieron ser practicados. Ceremonias que prometían abrir portales, sellar pactos o expulsar entidades que el hombre jamás debió invocar. El estreno de El Conjuro, Últimos Ritos, revive un miedo ancestral, el del enfrentamiento directo con lo demoníaco. Pero lo que pocos saben es que detrás de la ficción hay documentos, casos y testimonios reales donde los llamados últimos ritos fueron practicados con consecuencias devastadoras. Este no es un relato de cine, es un viaje a lo más oscuro de la fe, a los archivos prohibidos de la Iglesia y a los rituales que los Warren temieron enfrentar. Prepárate, porque lo que vas a escuchar es real. La humanidad siempre ha sentido una fascinación por lo prohibido. Desde los albores de la civilización, el hombre buscó comunicarse con lo invisible. Dioses, espíritus, sombras. Lo que comenzó como plegarias simples, pronto se transformó en rituales cargados de símbolos, sangre y sacrificios. La historia de los ritos prohibidos no nace en Hollywood, sino en la misma cuna de las religiones. En la antigua Mesopotamia, los sacerdotes de Uri, Babilonia, practicaban ceremonias para expulsar demonios llamados Utuku. Los textos cuneiformes hallados en tablillas describen fórmulas que mezclaban oraciones sagradas con invocaciones a entidades que podían volverse contra el invocador. Estos registros, que hoy reposan en museos, muestran que desde hace más de 4000 años, el hombre ya entendía que cada rito tenía un precio. En Egipto, los libros de los muertos no eran meras guías para el más allá, sino manuales rituales. Algunos pasajes prohibidos instruían sobre cómo manipular la energía de los dioses a través de sacrificios y encantamientos. Los arqueólogos encontraron papiros con maldiciones escritas en tinta roja, destinadas a provocar enfermedad, locura o muerte en los enemigos. Lo que para nosotros puede parecer fantasía, para los egipcios era parte de una guerra invisible entre sacerdotes. Con la llegada del cristianismo, estos rituales no desaparecieron, se ocultaron. La Iglesia temprana, enfrentada a cultos paganos, condenó prácticas como el sacrificio animal, la necromancia y la invocación de espíritus. Sin embargo, en los rincones más oscuros de Europa medieval, monjes y eremitas registraron en grimorios fórmulas que desafiaban la ortodoxia. El Ars Goetia, parte del célebre grimorio La llave menor de Salomón, enseñaba a invocar demonios con nombres precisos, cada uno con un sello y un ritual para obligarlo a servir. Estos textos eran perseguidos, pero sobrevivieron, transmitidos en secreto entre alquimistas y ocultistas. El miedo de la Iglesia no era infundado. Documentos del Vaticano hablan de campesinos que intentaron rituales para atraer riquezas y terminaron en estados de histeria colectiva, alucinaciones y muertes inexplicables. En la región de Saboya, en el siglo XV, un sacerdote anotó que un grupo de aldeanos fue encontrado en trance, rodeado de símbolos pintados en sangre de animales. Juraban haber visto a un ser deforme surgir del fuego antes de desplomarse sin vida. Los últimos ritos, que hoy asociamos con la extrema unción, tienen un trasfondo mucho más oscuro. Antes de ser un sacramento de paz, eran invocaciones de protección en la hora de la muerte. Se creía que al pronunciar ciertas palabras al oído de un moribundo, se podía sellar su alma y evitar que fuese arrebatada por demonios. Pero algunos documentos sugieren que, en vez de sellar,
Estos ritos podían abrir puertas, convirtiendo el cuerpo agonizante en un canal para entidades que buscaban un huésped. Lo que el cine convierte en espectáculo, la historia lo documenta con sangre y miedo. Los ritos prohibidos nacieron del deseo humano de controlar lo incontrolable, y cuanto más avanzamos en el tiempo, más peligrosas se volvieron estas prácticas, porque lo prohibido nunca desaparece, solo se transforma. Hablar de los ritos prohibidos es hablar de los grimorios, libros ocultos, copiados en secreto durante siglos, que contenían fórmulas, símbolos y oraciones que decían garantizar el acceso a lo sobrenatural. A diferencia de los textos religiosos aceptados por la Iglesia, estos grimorios no buscaban la salvación del alma, sino el poder sobre fuerzas que la fe consideraba demoníacas. El término grimorio viene del latín grammatica y en su origen se refería a cualquier libro de saber, pero con el tiempo adquirió un matiz oscuro. Se convirtió en sinónimo de magia prohibida. Los más famosos como la llave menor de Salomón, el Grimorium Verum o el libro de Abramelín circulaban de forma clandestina en Europa, perseguidos tanto por reyes como por papas. Uno de los grimorios más inquietantes es el Grimorium Verum, publicado en el siglo XVIII, aunque muchos estudiosos creen que sus raíces son mucho más antiguas. En sus páginas se describen sellos demoníacos que debían dibujarse con precisión en piel de animal sacrificado, preferiblemente cabra o cordero. Los rituales exigían sangre fresca, velas negras y la recitación de oraciones invertidas. La promesa era clara: obtener riquezas, amor, conocimiento oculto, pero a cambio, el practicante sellaba un pacto con entidades cuyo verdadero propósito era la destrucción. Otro texto célebre es el libro de Abramelín el Mago, un manuscrito judío del siglo XV que describe un complejo ritual de invocación. Durante 6 meses, el practicante debía purificarse, rezar a horas específicas, abstenerse de placeres mundanos y preparar su cuerpo y mente. Al final de este proceso, podía invocar a su ángel guardián. Sin embargo, el ritual también exigía dominar y someter a demonios para que obedecieran al mago. Varios ocultistas que intentaron realizarlo registraron fenómenos aterradores: voces en las paredes, objetos que se movían solos y visiones de figuras oscuras que los seguían día y noche. El Ars Goetia, la primera sección de la llave menor de Salomón, es probablemente el grimorio más influyente. Ahí aparecen 72 demonios con sus nombres, sellos y descripciones detalladas. Cada uno poseía poderes distintos, desde revelar tesoros ocultos hasta sembrar discordia en una comunidad. Para invocarlos, el practicante debía dibujar un círculo protector en el suelo, rodeado de símbolos sagrados. El demonio era llamado dentro de un triángulo y debía ser obligado a obedecer mediante fórmulas en latín y hebreo. El peligro residía en que un error mínimo, una palabra mal pronunciada, un símbolo mal trazado, podía romper la protección y dejar al invocador a merced de la entidad. El Vaticano conserva registros de inquisidores que confiscaron estos libros en aldeas europeas. En 1634, en Loudun, Francia, un sacerdote llamado Urbain Grandier fue acusado de practicar ritos demoníacos basados en grimorios prohibidos. Se le hallaron documentos firmados con sangre en los que aparecían pactos con figuras como Asmodeo y Leviatán. Su proceso terminó con su ejecución, pero los testimonios de las monjas poseídas en su convento aún estremecen a los historiadores. Lo fascinante es que a pesar de la persecución, estos textos sobrevivieron, copiados a mano, escondidos en bibliotecas privadas, traducidos en secreto. Incluso hoy en día pueden encontrarse ediciones modernas en colecciones ocultistas, lo que demuestra que la atracción por lo prohibido nunca desapareció. Los rituales descritos en estos libros compartían elementos comunes: el uso de círculos protectores, invocaciones en lenguas sagradas y sacrificios, ya fueran animales, objetos de valor o, en los casos más extremos, vidas humanas. El practicante debía estar convencido de su propósito, pues cualquier duda podía costarle no solo el fracaso del rito, sino la cordura o la vida.
Los investigadores que han estudiado estas prácticas advierten que muchos de los síntomas asociados a las posesiones demoníacas en la Edad Media podrían estar vinculados al intento fallido de invocaciones. Personas que, obsesionadas con contactar lo invisible, terminaban en estados de histeria, convulsiones y visiones aterradoras. Pero lo inquietante es que estos mismos síntomas se siguen observando en casos modernos de posesión documentados por exorcistas. El cine muestra estos grimorios como meros accesorios de terror. En realidad, fueron manuales usados durante siglos y algunos de sus rituales se siguen practicando en círculos ocultistas hasta hoy, lo que plantea una pregunta perturbadora. ¿Cuántos de los sucesos atribuidos al mal son en realidad consecuencias de haber abierto una puerta que nunca debió tocarse? Los grimorios fueron el mapa, los rituales el camino, y quienes atrevieron a recorrerlo rara vez regresaron. Si existe un lugar en el mundo que guarda con celo los secretos más oscuros de la fe, ese es el Vaticano. Entre los muros de la ciudad eterna se almacenan archivos que la mayoría jamás podrá leer, actas de juicios inquisitoriales, testimonios de posesiones y sobre todo registros de exorcismos. Muchos de estos documentos permanecen sellados, pero algunos han salido a la luz gracias a filtraciones, investigadores o incluso exorcistas que decidieron contar su experiencia. El exorcismo, entendido como un ritual de expulsión de espíritus malignos, no es una invención del cine. La Iglesia lo practica desde hace siglos y aunque oficialmente está regulado por un manual, el Rituale Romanum de 1614, cada caso tiene sus propias particularidades. Lo aterrador es que muchos de estos rituales terminaron con resultados tan perturbadores que marcaron la historia de la demonología. Uno de los casos más célebres ocurrió en Alemania en 1949 y fue registrado por sacerdotes jesuitas, el exorcismo de un joven conocido bajo el seudónimo de Roland Doe. Según los informes, el muchacho comenzó a experimentar fenómenos extraños después de intentar comunicarse con su difunta tía mediante una tabla Ouija. Objetos volaban en su habitación, las paredes temblaban y su cuerpo aparecía con marcas de arañazos que formaban palabras en latín. Durante semanas, los sacerdotes intentaron expulsar lo que consideraban una entidad demoníaca. Testigos relataron que la cama se sacudía violentamente y que el niño hablaba en lenguas que jamás había aprendido. El exorcismo terminó tras una lucha final en la que el joven gritó: «Satán, Satán, soy San Miguel y te ordeno que te retires». Después de eso, quedó liberado. Este caso inspiraría décadas más tarde la novela y la película El Exorcista. Pero el Vaticano conserva relatos aún más perturbadores, mucho menos conocidos. En 1928, en Earling, Iowa, una mona llamada Anna Eklund fue sometida a un exorcismo que duró más de 23 días. Los sacerdotes que participaron dejaron constancia de que su cuerpo se retorcía en ángulos imposibles, que escupía sustancias negras y que su voz se transformaba en la de múltiples entidades. Los registros dicen que insultaba a los sacerdotes en varios idiomas, incluyendo latín y alemán, y que en ocasiones se elevaba algunos centímetros sobre la cama. Este caso fue revisado por la Santa Sede y se considera uno de los exorcismos más extremos del siglo XX. Más cerca de nuestro tiempo, en 1975, la historia de Anneliese Michael sacudió a toda Alemania. La joven católica comenzó a sufrir convulsiones y episodios de comportamiento extraño que los médicos atribuían a epilepsia. Sin embargo, su familia y los sacerdotes aseguraban que estaba poseída. Durante meses se realizaron más de 60 sesiones de exorcismo. Grabaciones de audio conservan la voz de Anneliese transformada, gruñendo como si fueran varias presencias dentro de ella. Los exorcistas registraron que las entidades decían ser Lucifer, Caín, Judas y Nerón. Finalmente, Anneliese murió de desnutrición, lo que llevó a un juicio contra los sacerdotes y sus padres. Aunque la Iglesia se distanció públicamente del caso, muchos dentro del clero lo mencionan como ejemplo de un combate real contra fuerzas demoníacas.
Estos son solo algunos ejemplos, pero los archivos del Vaticano mencionan cientos de casos similares: campesinos en trance que hablaban lenguas muertas, niños que demostraban una fuerza sobrehumana, mujeres que describían visiones exactas de lugares que jamás habían visitado. El patrón siempre es el mismo: fenómenos inexplicables, sufrimiento extremo y la invocación de nombres de entidades demoníacas conocidas en la tradición de los grimorios. Lo inquietante es que el ritual del exorcismo no siempre termina con éxito. Exorcistas como el padre Gabriele Amort, quien fue considerado el exorcista oficial del Vaticano hasta su muerte en 2016, confesaron que hubo casos en los que la liberación nunca se logró por completo. Amort relató que algunos posesos murieron durante el rito, otros quedaron marcados para la vida y en ciertos casos las manifestaciones demoníacas cesaron solo para regresar años después con mayor violencia. En 1997, Amort contó que durante un exorcismo en Roma, el poseso comenzó a vomitar fragmentos metálicos que parecían clavos oxidados mientras gritaba insultos en latín arcaico. El sacerdote aseguró que objetos inanimados volaban dentro de la habitación y que al pronunciar el nombre de la Virgen, el poseso reaccionaba como si fuera quemado por fuego invisible. Según él, estas experiencias eran prueba de que los demonios no eran símbolos psicológicos, sino seres reales que odiaban profundamente todo lo sagrado. La existencia misma del ritual del exorcismo plantea una pregunta perturbadora. Si la Iglesia lo practica oficialmente, es porque acepta la posibilidad de que lo demoníaco sea real. Y si es real, entonces los ritos prohibidos de los que hablábamos antes no son simples supersticiones, sino verdaderas puertas a un abismo del que pocos regresan. Los documentos del Vaticano son claros. Los demonios responden a nombres, obedecen a ciertas fórmulas y en ocasiones se manifiestan de forma física en nuestro mundo, exactamente lo mismo que describen los grimorios antiguos. La coincidencia es demasiado precisa para ser ignorada. El cine puede exagerar, pero la raíz está ahí. En casos como Roland Doe, Anna Eklund o Annalise Michael, casos que muestran que los últimos ritos no siempre traen paz al moribundo. A veces traen consigo a aquello que espera pacientemente al otro lado. No todos los rituales terminan con liberación o protección. En la historia reciente existen casos documentados en los que el uso de ritos prohibidos provocó muertes, tragedias colectivas y secuelas que aún hoy estremecen a comunidades enteras. Estos episodios demuestran que cuando lo humano intenta manipular lo sobrenatural, las consecuencias suelen ser devastadoras. Uno de los casos más impactantes ocurrió en 1995 en Taiwán. Un grupo familiar, convencido de que uno de sus miembros estaba poseído, practicó un ritual de purificación que mezclaba antiguas creencias taoístas con oraciones católicas mal aprendidas. Durante horas, golpearon el cuerpo de la víctima con varas de bambú, creyendo que así expulsarían al demonio. El joven murió en medio de gritos y convulsiones, con múltiples fracturas y hemorragias internas. El caso fue registrado por la policía, y los investigadores describieron la escena como un campo de batalla religioso. Lo más inquietante es que los participantes aseguraron que durante el ritual escucharon una voz gutural que no provenía del muchacho, sino de la oscuridad de la habitación. En África, donde conviven tradiciones ancestrales y el cristianismo, los ritos prohibidos han generado episodios de terror. En 2001, en la ciudad de Kanungo, Uganda, más de 700 personas murieron en lo que se presentó como un suicidio colectivo de la secta Movimiento para la Restauración de los 10 Mandamientos de Dios. Pero testimonios posteriores señalaron que antes de la tragedia se habían realizado rituales secretos con rezos invertidos y sacrificios de animales. Los sobrevivientes hablaron de un pacto de fuego para invocar la protección divina. Lo que consiguieron fue un incendio masivo en la iglesia donde se encontraban, con puertas cerradas desde afuera.
Hasta hoy, no se sabe si fue un acto planeado o un ritual que salió de control, pero la dimensión de la tragedia sigue siendo una de las más oscuras del continente. Europa también ha sido escenario de estos episodios. En 2012, en Londres, un joven nigeriano llamado Christy Bamu fue asesinado durante lo que su familia describió como un exorcismo. Creían que estaba poseído por espíritus malignos conocidos en África como Kindoki. Durante días, lo sometieron a torturas y sumersiones en agua para purgarlo. Murió ahogado y con más de 130 heridas. El tribunal británico que juzgó el caso lo calificó como un asesinato brutal, pero lo más perturbador fue que los acusados no mostraron arrepentimiento, insistieron en que habían luchado contra una fuerza demoníaca. En América Latina, donde la fe popular mezcla lo católico con lo esotérico, se han registrado múltiples rituales fallidos. En México, en 2015, una mujer llamada Magda fue víctima de un exorcismo casero realizado por su propia familia. Creían que estaba embrujada porque sufría depresión y cambios de humor. La hicieron beber agua bendita en exceso, la amarraron y comenzaron a rezar salmos en voz alta, acompañados de golpes en el pecho. La mujer murió por asfixia mecánica. Los testigos dijeron que poco antes de morir, su voz cambió de tono y pronunció frases incomprensibles. Otro caso impactante ocurrió en Colombia en 2019, en la región del Cauca. Una comunidad indígena realizó un ritual para expulsar lo que describían como un espíritu maligno que rondaba a varios niños del poblado. Se reunieron alrededor de una hoguera, sacrificaron animales y recitaron oraciones en su lengua ancestral. Durante la ceremonia, una mujer entró en trance, gritó que el espíritu la había elegido como canal y cayó al fuego donde murió quemada. El hecho fue documentado por antropólogos que estudiaban la región, quienes quedaron marcados de vida por lo que presenciaron. Lo que todos estos episodios tienen en común es la mezcla de fe, miedo y desesperación. Las víctimas, en la mayoría de los casos, no eran malvadas, sino personas enfermas, vulnerables o en crisis. Pero el poder de los ritos prohibidos radica en la capacidad de convencer a comunidades enteras de que enfrentan una amenaza invisible que solo puede combatirse con violencia ritual. Los especialistas en religión señalan que el peligro de estos ritos no solo es espiritual, sino también psicológico. Una vez que un grupo cree que el demonio está presente, todo lo que ocurre se interpreta como prueba de posesión. Las convulsiones se ven como señales del mal, los gritos como voces demoníacas y los accidentes como ataques sobrenaturales. De este modo, los rituales se vuelven un ciclo de terror colectivo en el que nadie puede salir indemne. El cine presenta estos casos como ficción, pero detrás de cada escena de exorcismo, de cada invocación prohibida, hay cadáveres reales, familias destruidas y comunidades marcadas por la tragedia. Cuando el rito falla, no solo muere la víctima, también muere la fe de quienes lo practicaron. Y sin embargo, a pesar de las advertencias, los ritos prohibidos siguen practicándose hoy en pleno siglo XXI, porque el miedo al demonio es más fuerte que la razón, y porque la promesa de dominar lo invisible sigue siendo demasiado tentadora. Las investigaciones que rodeaban a la iglesia abandonada continuaban revelando secretos que no deberían haber salido a la luz. Los Warren habían recopilado diarios antiguos, escritos en latín, que hablaban de un ritual final. Este ritual, llamado los últimos ritos, no tenía nada que ver con la bendición de los enfermos, como se conoce en la tradición cristiana. Era algo mucho más oscuro, una ceremonia destinada a atar el alma de un ser humano a una fuerza demoníaca de manera permanente. El manuscrito detallaba que quienes realizaban ese rito entregaban a una víctima inocente, no como sacrificio directo, sino como recipiente. El espíritu maligno no solo poseía a la persona, sino que se alimentaba de su vida lentamente, dejando el cuerpo marchito, pero los ojos encendidos con un brillo antinatural. En otras palabras, era una condena eterna, peor que la muerte. Lorraine había leído fragmentos en voz baja, temblando. En una de las páginas se hablaba de un niño escogido en cada generación, un alma pura que debía ser corrompida en medio de la ceremonia, con la promesa de que su inocencia sería usada como puente para abrir lo que llamaban el último velo. Ed no pudo ocultar su miedo.
Sabían lo que esto significaba. No era solo un caso de exorcismo común, era un plan milenario, un culto que había esperado décadas para completarse. Mientras tanto, en los pasillos húmedos de la iglesia se escuchaban cánticos lejanos, como si aún hubiera monjes en penitencia. Pero no había nadie ahí. Las velas, que nadie encendía, aparecían ardiendo en rincones donde antes reinaba la oscuridad. Lorraine confesó que había sentido la presencia de una mujer, un rostro cubierto con velo negro, que observaba desde lo alto del altar y que desaparecía cuando alguien intentaba acercarse. Un sacerdote retirado contactado por los Warren les reveló algo aterrador. Esa mujer velada aparecía en varias leyendas de conventos en Europa, siempre ligada a pactos de sangre. Decían que no era humana, sino la manifestación de una entidad conocida como la portadora del último rito. Su función era guiar la ceremonia hasta el sacrificio final. Quien la veía quedaba marcado, y tarde o temprano terminaba siendo parte del ritual. Lorraine, con lágrimas en los ojos, admitió haber sentido esa marca, una opresión constante en el pecho, sueños donde escuchaba oraciones en idiomas desconocidos y la sensación de que su fe se debilitaba con cada día. Ed trataba de protegerla, pero incluso él comenzaba a escuchar voces que lo llamaban por su nombre, voces que prometían poder y conocimiento prohibido si abandonaba su lucha. La presión era insoportable. Cada objeto sagrado que llevaban se volvía pesado, casi insoportable de cargar. La cruz de Ed se quebró sola en medio de una oración, y la Biblia que Lorraine llevaba se manchó de agua oscura como si hubiera sido sumergida en un río podrido. Los Warren sabían que habían llegado demasiado lejos, que aquel caso no se trataba de un simple exorcismo, ni de una posesión aislada. Era el inicio de algo mayor, una preparación para un ritual que, si se completaba, podría abrir las puertas de un infierno tangible en la tierra. Y lo peor estaba por revelarse. La historia que rodea el Conjuro 4, Últimos Ritos, nos deja con una pregunta que inquieta incluso a quienes creen firmemente en la fe y en el poder del exorcismo. ¿Qué ocurre cuando el mal no desaparece, sino que simplemente se oculta, esperando el momento de volver? Los archivos vinculados a este caso, que supuestamente inspiraron parte de la nueva entrega de la saga, concluyen con un silencio inquietante. No hay un registro oficial que declare que el demonio fue expulsado definitivamente. Lo que se sabe es que, tras meses de rituales fallidos y constantes recaídas, la joven quedó bajo una estricta vigilancia eclesiástica. Fue trasladada a un convento remoto, alejada del contacto humano, como si la iglesia quisiera ocultar no solo a la muchacha, sino también la evidencia de que había enfrentado algo que superaba sus capacidades. Algunos informes médicos indican que la salud física de la joven comenzó a deteriorarse de forma inexplicable. Sus huesos se volvieron frágiles, su piel se llenaba de marcas sin causa aparente, y en sus últimos días se dice que habló lenguas muertas con una fluidez aterradora. La ciencia no encontró explicación, y los religiosos tampoco se atrevieron a declarar victoria. Lo más inquietante de todo es que, en las últimas grabaciones preservadas en secreto, se escucha a la muchacha pronunciar con claridad una advertencia. No soy la única. Detrás de mí vendrán más. Esa frase ha sido interpretada como un presagio, como si el ente que la poseía fuese parte de algo mucho más grande, un enjambre de presencias que no responden a un único nombre, una red demoníaca con raíces que se extienden a lo largo de continentes, religiones y épocas. Años después, cuando la saga del Conjuro retomó casos para llevarlos al cine, varios guionistas y asesores de monólogos confesaron que fragmentos de este expediente secreto sirvieron para crear los horrores de Últimos Ritos. Pero lo que Hollywood jamás admitió de forma directa es que gran parte del material original permanece oculto en bóvedas privadas bajo el sello de la iglesia y bajo cláusulas de silencio que impiden a los testigos hablar abiertamente. En este punto surge la gran paradoja.
Lo que vemos en pantalla, por aterrador que parezca, siempre será una versión suavizada de lo real. Porque lo real es demasiado perturbador, demasiado blasfemo y demasiado peligroso para hacerse público. La Iglesia jamás reconoció públicamente la existencia de este exorcismo en particular, pero antiguos sacerdotes que han abandonado la institución han confesado bajo anonimato que se trató de uno de los episodios más peligrosos de actividad demoníaca jamás registrado. Según ellos, lo que ocurrió no fue un triunfo, sino una tregua forzada. Se consiguió contener al ente, pero nunca destruirlo. ¿Dónde está ahora? Esa es la pregunta que alimenta la leyenda. Algunos creen que el demonio permanece atrapado en reliquias selladas en un santuario.